El descenso de las montañas fue largo y silencioso. Cada paso que dábamos se sentía más pesado, no solo por el cansancio físico, sino por el peso de lo que habíamos dejado atrás. Mientras el viento helado nos azotaba la piel, mis pensamientos giraban en torno a una sola cosa, la última frase del Villarreal. La sangre. Esas palabras resonaban en mi mente como un eco que no podía ignorar. Andrés caminaba delante de mí, siempre alerta, pero su andar era más lento, como si la furia que lo había impulsado durante tanto tiempo se hubiera disipado. Había visto demasiada muerte, demasiadas transformaciones. Y aunque había sido implacable en su caza, ahora parecía comprender lo que yo ya había sentido: estábamos luchando contra algo mucho más grande que nosotros. Cuando llegamos al pie de la montaña, la aldea a la que habíamos llegado antes parecía más desolada que nunca. El frío se hacía más intenso, como si la misma tierra estuviera rechazando cualquier intento de vida. Las luces de las pocas casas que aún permanecían ocupadas eran apenas visibles a través de las cortinas de nieve y neblina. Tenemos que hablar con alguien que sepa más, dije, rompiendo el silencio, con la esperanza de que Andrés tuviera una idea. Andrés soltó un suspiro antes de responder, sin volverse a mirarme. No hay nadie más que sepa lo que nosotros hemos visto. Nadie quiere saberlo, respondió con voz apagada. Los aldeanos han olvidado a los Villarreal por una razón. El miedo los ha mantenido a salvo, pero ahora ya no sirve de nada. El último Villarreal mencionó la sangre, e insistí. Tal vez haya algo más que no sabemos. No todo puede ser simplemente matar y esperar a la próxima luna. Tiene que haber otra forma. Andrés se detuvo y me miró, su rostro endurecido por la experiencia, pero con una chispa de duda en los ojos. ¿Y si no la hay? Preguntó. ¿Y si todo esto es solo una condena que no puede romperse? Cazamos, matamos, sobrevivimos. Así ha sido siempre. La sangre solo sirve para esparcir la maldición. Negué con la cabeza, incapaz de aceptar eso. No podemos seguir repitiendo lo mismo una y otra vez. Si no encontramos la raíz de la maldición, esto seguirá persiguiendo a más inocentes. No tenemos elección. Andrés me observó durante unos segundos, luego apartó la mirada. Parecía sopesar mis palabras, pero al final simplemente asintió. Hay alguien, dijo finalmente. Un viejo que vive en el bosque, más allá de la aldea. Algunos dicen que fue un cazador, como yo, pero dejó todo esto hace años. Si alguien sabe algo que nosotros no, es él. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Pregunté, sorprendido. Andrés me lanzó una mirada de advertencia. Porque está loco. Nadie ha hablado con él en años, y los pocos que lo han hecho no volvieron. Pero si crees que es una pista, podemos intentarlo. No era exactamente la respuesta que esperaba, pero en ese momento cualquier cosa que nos ofreciera una salida, una respuesta, era bienvenida. Nos dirigimos hacia el bosque, dejando atrás la aldea. La oscuridad se hacía cada vez más densa a medida que nos adentrábamos en la espesura. Las ramas desnudas de los árboles crujían bajo el viento, y el frío parecía envolvernos con más fuerza. Sabía que no era solo el clima lo que me helaba los huesos. Algo en este bosque parecía más antiguo y peligroso que las criaturas que habíamos enfrentado. Después de lo que parecieron horas, divisamos una pequeña cabaña oculta entre los árboles. Era vieja y mal cuidada, con el techo inclinado y cubierto de musgo, pero aún se mantenía en pie, desafiando al tiempo y al abandono. Este es el lugar, murmuró Andrés, deteniéndose frente a la puerta de madera corroída. Golpeó con el puño, y el sonido resonó en la quietud del bosque. Durante unos segundos, no hubo respuesta. Pero entonces, se oyó un movimiento dentro, seguido del crujir de la puerta al abrirse. El hombre que apareció ante nosotros era una sombra del que debió haber sido. Era alto, encorvado, y sus ojos brillaban con una mezcla de inteligencia y locura. Su cabello blanco estaba desordenado, y su barba crecida le daba un aspecto salvaje. ¿Qué quieren? Gruñó, mirando primero a Andrés y luego a mí. No he pedido visitas. Andrés fue directo al grano. ¿Sabes por qué estamos aquí, viejo? La maldición. Los Villarreal.
Necesitamos respuestas. El hombre soltó una risa amarga. ¿Respuestas? Repitió, burlándose. Las respuestas no te salvarán, cazador. La maldición está en la sangre, y la sangre siempre llama. Los que cazan tarde o temprano serán cazados. ¿Qué significa eso? Pregunté, sintiendo que había algo más detrás de sus palabras. El viejo se volvió hacia mí, sus ojos penetrantes, como si pudiera ver algo dentro de mí que ni yo mismo conocía. La sangre de los Villarreal, Dijo en voz baja. No es solo su condena. Es la clave. Ellos fueron los primeros en recibir la maldición, pero no por accidente. Alguien los maldijo. Y esa maldición solo puede romperse con la sangre de quien la lanzó. El corazón me dio un vuelco. Entonces, ¿la maldición puede romperse? Pregunté, sin atreverme a creerlo. El hombre asintió lentamente. pero no será fácil. Quien maldijo a los Villarreal no es una simple bruja o un hombre. Es algo mucho más oscuro. Algo que ha estado entre nosotros por generaciones, alimentándose del odio y la venganza. ¿Cómo lo encontramos? Preguntó Andrés, claramente escéptico, pero lo suficientemente desesperado como para escuchar. El viejo sonrió, una sonrisa torcida y siniestra. No tienen que buscarlo. Él los encontrará. La maldición no quiere ser rota. Pero si logran enfrentarlo, si logran sobrevivir, entonces tendrán su oportunidad. Pero les advierto, no todos los que lo han intentado han vivido para contar la historia. Nos quedamos en silencio mientras el viejo regresaba a su cabaña y cerraba la puerta tras él. El aire alrededor parecía volverse más frío y pesado. Sabíamos lo que teníamos que hacer, pero la sensación de que estábamos caminando hacia nuestra propia destrucción era innegable. Esto no va a terminar bien, Dijo Andrés, mirándome de reojo. No respondí. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no había otra opción. Habíamos comenzado este camino, y ahora debíamos terminarlo, fuera cual fuera el costo. Mientras el viento aullaba entre los árboles, solo podía pensar en una cosa: la maldición nos estaba observando. Y pronto, muy pronto, tendríamos que enfrentarnos a la oscuridad que la había creado. Decidimos regresar y descansar por un tiempo. Sabíamos que lo que buscábamos nos encontraría. Pero un día, cuando me encontraba acostado en la cama, con el cuerpo exhausto pero la mente en constante alerta, no podía dejar de pensar en lo que había visto en el bosque. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquella criatura se materializaba de nuevo, con sus ojos brillando en la penumbra, el hocico cubierto de sangre, y esa fuerza brutal que emanaba de su cuerpo. No, aquello no había sido una alucinación. Lo que había presenciado era real, y ahora, la bestia sabía que yo estaba allí. Intenté tranquilizarme. Tal vez me había salvado momentáneamente al regresar al pueblo, pero la amenaza seguía latente. No podía quedarme aquí esperando a que la criatura me cazara en plena oscuridad. Algo en mi interior me empujaba a actuar, a descubrir más sobre lo que estaba ocurriendo antes de que fuera demasiado tarde. De repente, un golpe seco en la ventana rompió el silencio de la habitación. Me sobresalté, el corazón me latía tan rápido que sentía que iba a estallar. Me levanté de la cama de un salto y me acerqué lentamente a la ventana. A través de la cortina, apenas podía distinguir una figura parada en la penumbra. Mi primer instinto fue retroceder, pero algo en mí, quizá la desesperación o la curiosidad, me empujó a abrirla. Era el hombre que me había advertido en la taberna. Estaba de pie, con la misma gabardina empapada y el sombrero que ocultaba su rostro. Pero esta vez, había algo diferente en su expresión. Estaba más pálido, más tenso, como si él también hubiera sido testigo de algo que le había robado el aliento. Te lo advertí, Dijo, sin rodeos. no debiste seguirme. ¿Qué es lo que está pasando? Le pregunté, tratando de mantener mi voz firme, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Él me miró fijamente durante unos segundos, antes de hacer una señal con la cabeza, indicándome que lo siguiera. No lo pensé dos veces. Tomé mi chaqueta y salí tras él. Caminamos en silencio por las calles vacías del pueblo. El viento soplaba con más fuerza,
levantando hojas secas y llenando el aire con ese aullido lejano que me ponía los nervios de punta. Podía sentir la tensión en el ambiente, como si algo estuviera a punto de estallar. Finalmente, llegamos a una vieja casa al borde del pueblo. La estructura estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la pintura descascarada, pero había una extraña sensación de poder emanando del lugar, como si allí se escondiera una verdad que nadie quería enfrentar. El hombre se detuvo frente a la puerta y me miró con gravedad. Aquí es donde todo comenzó. Y aquí es donde termina. Empujó la puerta con un crujido y entramos en la oscuridad. La casa estaba desierta, pero podía sentir que no estábamos solos. Las paredes parecían susurrar, como si quisieran contarme una historia que había sido silenciada durante generaciones. Mientras nos adentrábamos en el lugar, el hombre comenzó a hablar en voz baja, casi como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. La maldición de los Villarreal. Esa es la verdad que nadie quiere enfrentar. No es solo una leyenda, no es solo un mito para asustar a los niños. Hace mucho tiempo, este pueblo estuvo controlado por esa familia, y ellos pagaron un precio terrible por su codicia y arrogancia. ¿Una maldición?, murmuré, sintiendo que mi mente intentaba aferrarse a algo lógico, a algo racional. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vi en el bosque?, Todo, respondió el hombre. Los Villarreal desafiaron fuerzas que no comprendían. Hicieron un pacto oscuro, y la luna. La luna llena es el precio que pagamos todos. Hizo una pausa, como si las palabras pesaran demasiado para continuar. Cada luna llena, uno de ellos se transforma. Pero no es solo un castigo físico. Es algo más profundo. Se convierten en monstruos, en cazadores que no pueden resistir su hambre de sangre. Y esa maldición ha pasado de generación en generación, destruyendo a todos aquellos que se cruzan en su camino. Sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Todo lo que había visto, todo lo que había sentido, ahora tenía sentido. Los rostros apagados de los residentes, la atmósfera densa del pueblo, las desapariciones. Todo estaba conectado a esa familia. Y entonces, una verdad aún más inquietante me golpeó. ¿Los Villarreal?, pregunté, casi sin aliento. ¿Siguen aquí? El hombre asintió lentamente, sus ojos llenos de tristeza. No todos se fueron. Algunos se ocultaron, esperando, sobreviviendo. Y la maldición. La maldición sigue viva en ellos. Es por eso que debes irte ahora, antes de que te encuentren. Pero, ¿y tú?, pregunté, sabiendo que él no era un simple extraño en esta historia. ¿Qué papel juegas en todo esto? El hombre se quedó en silencio durante un largo momento, su rostro oscurecido por la penumbra. Finalmente, con voz apenas audible, respondió. Soy el último de los Villarreal. Las palabras cayeron como un golpe, y por un instante, el aire en la habitación pareció detenerse. Mi mente trataba de asimilar lo que acababa de oír. El hombre que había intentado advertirme, el hombre que había huido de la maldición, era uno de ellos. Estaba huyendo de su propio destino, intentando escapar de algo que no podía controlar. No quiero ser lo que ellos son, susurró, su voz quebrada por el dolor. He pasado toda mi vida huyendo, pero no hay escape. La luna me llama, y cuando llegue la próxima luna llena, seré uno de ellos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La próxima luna llena estaba cerca. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. Había entrado en esta historia buscando respuestas, pero ahora que las tenía, deseaba no haberlas encontrado. ¿Y cómo se rompe la maldición?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Solo hay una forma, respondió, sus ojos llenos de desesperación. Deben morir todos los descendientes de los Villarreal. Solo entonces, la maldición terminará. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sabía lo que eso significaba. Si no escapaba, si no encontraba la forma de salir de ese lugar, el próximo en la lista sería yo. Las piezas encajaban demasiado bien, y lo que había comenzado como una simple investigación periodística ahora me había atrapado en una pesadilla ancestral. Y en lo profundo del bosque, más allá de las ruinas y los secretos, un aullido largo y desgarrador resonó en la noche.
El eco del aullido todavía resonaba en mis oídos, como si el mismo viento lo llevara de un rincón a otro del pueblo, sin dejar que escapara. La declaración del hombre, la revelación de que él era el último de los Villarreal, seguía pesando sobre mí como una losa. Él era parte de la maldición que había atormentado a su linaje por generaciones, y pronto, sería una víctima más de su propio legado. No hay mucho tiempo, Dijo con voz temblorosa, mirando por una ventana rota hacia el cielo oscuro. La luna aún no había alcanzado su plenitud, pero faltaba poco. Podía sentir la tensión en el aire, como si el mismo cosmos estuviera conteniendo la respiración. Cuando la luna se alce en todo su esplendor, no habrá forma de detener la transformación. Seré como ellos. La desesperación en su voz me calaba hondo. Sentía que, pese a todo lo que había descubierto, aún estaba atrapado en una espiral de ignorancia y terror. La bestia, la maldición, el linaje maldito. Todo giraba alrededor de ese ciclo de sangre y muerte, y ahora parecía que no había salida. Tiene que haber algo que podamos hacer, dije, con más urgencia de la que sentía realmente. Las palabras salieron precipitadas, casi como un ruego. ¿No hay otra manera de detenerlo? El hombre negó con la cabeza lentamente. He buscado una salida durante años, Susurró, con una tristeza infinita. he intentado huir, he intentado ocultarme. Pero la luna siempre me encuentra. Y cuando lo haga esta vez, será el final para mí. A menos. Se quedó en silencio, como si dudara en continuar. A menos que... Insistí, mi mente buscando desesperadamente una solución, cualquier cosa que pudiera sacarnos de esa situación. Él me miró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. A menos que tú tomes una decisión antes de que sea demasiado tarde. Solo hay una manera de romper la maldición. Matarme antes de que me transforme, antes de que la luna llena tenga su efecto sobre mí. Si muero antes de la medianoche, la maldición se irá conmigo. Un nudo se formó en mi garganta. El cuchillo de plata que había encontrado entre las pertenencias de mi padre, el mismo que me había guiado hasta este maldito lugar, pareció pesar más en mi bolsillo. ¿Podría hacer lo que me estaba pidiendo? ¿Podría acabar con su vida para detener la maldición? Mis pensamientos se agolpaban en mi mente, cada uno más aterrador que el anterior. Pero antes de que pudiera decidir qué decir, un nuevo aullido resonó en la noche. Más cercano, más amenazante. El hombre se tensó, sus músculos rígidos por el miedo y la anticipación. No queda tiempo, Dijo, con la voz quebrada. tienes que decidir ahora. El suelo bajo mis pies se sentía inestable, como si el mismo mundo estuviera al borde del colapso. El miedo me envolvía, pero también lo hacía la determinación. Todo lo que había aprendido, todo lo que había descubierto, me llevaba a este momento. No podía permitir que la maldición continuara. No podía permitir que más personas murieran. Tomé el cuchillo con las manos temblorosas. El hombre me miró fijamente, sin moverse, aceptando su destino con una calma inquietante. Hazlo, Susurró. rápido. Antes de que sea demasiado tarde. Me acerqué a él, el arma en mi mano, y mis pensamientos se entremezclaban entre el horror de lo que estaba a punto de hacer y la necesidad de poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Sentí la urgencia de cada segundo que pasaba, de cada aullido que resonaba en el aire. Sabía que si no actuaba ahora, sería demasiado tarde. Pero justo cuando estaba a punto de levantar el cuchillo, algo cambió en el aire. Un crujido resonó desde el exterior, y la puerta de la casa se abrió de golpe. Una figura apareció en el umbral, su silueta recortada por la luz plateada de la luna. «Detente», gritó una voz femenina, fuerte y desesperada. Era Marta. «no lo hagas. Su voz temblaba, pero había una determinación feroz en sus ojos. Hay otra manera». El hombre, el último Villarreal, se giró hacia ella con una mezcla de sorpresa y miedo. Marta, Murmuró. no puede haber otra manera. Ella se acercó rápidamente, sus ojos llenos de furia y desesperación. «No todo está perdido. Dijo, casi suplicando. Hay algo más, una forma de purgar la maldición sin matarte». Me quedé congelado, el cuchillo aún en mi mano, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Marta me miró,
sus ojos suplicantes. El ritual de purificación Explicó, casi sin aliento. es un antiguo rito que puede romper la maldición sin más sangre. Pero debemos hacerlo ahora, antes de que la luna alcance su punto máximo. El hombre la miró con incredulidad. ¿Un ritual? Preguntó, con escepticismo. ¿Cómo puedes estar segura? Mi abuela. Ella me lo contó antes de morir. Lo investigó durante años, buscando una manera de salvar a esta familia, de detener la maldición sin más muertes. Yo no estaba segura hasta ahora, pero no tenemos otra opción. Tenemos que intentarlo. Un silencio cargado cayó sobre nosotros. Mi mente corría a 1000 por hora, intentando asimilar la información. Un ritual de purificación. Una posibilidad de detener todo sin matar a nadie. ¿Podría ser cierto? ¿Podría ser nuestra única oportunidad? Miré al hombre, el último Villarreal, que ahora parecía debatirse entre la esperanza y la resignación. Finalmente, asintió. Intentémoslo, Dijo con voz grave. pero si fallamos. No fallaremos. Le interrumpió Marta, con una convicción que nunca le había visto antes. No lo permitiré. Y con esas palabras, nos preparábamos para enfrentar lo desconocido, para intentar lo imposible, bajo la luz inquietante de la luna llena.